Quizás sea solamente un sueño, solamente una añoranza. Yo les digo, hasta tanto no haya alguien que vaya preso por endeudarnos como nos endeudaron antes de cada uno de los 8 defaults que tuvo la Argentina, antes de cada uno de los 25 acuerdos con el Fondo Monetario que tuvo la Argentina, hasta que no vaya preso uno, me parece que no va a haber nunca más. El presidente Alberto Fernández prometió un nunca más el domingo, lo hizo así. La Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Ayer y hoy estuve hablando con funcionarios importantes del Banco Central para ver hasta qué punto esto es un informe que pueda llegar a tener consecuencias. Me contaron de qué va lo que están estudiando y que en 15 días va a tener un resultado concreto, un material, un informe. No sé si va a tener la envergadura política, moral, institucional que tuvo el nunca más, el informe de la CONADEP. Pero que va a ser un informe pormenorizado, detallado. Se los puedo garantizar que va a ser así. ¿Por qué? Bueno, el Banco Central tiene en la mira 11 millones de quits. Tiene en la mira cada uno de los quits de las personas y las empresas que compraron dólares desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Y usted me dirá, yo por ahí, sí, yo compré unos dólares, se podía, quiero preservar mis ahorros, no hay alternativa de inversión en la Argentina. No, no es ahí donde va a estar el hincapié del Banco Central. Hay 4 millones de esos 11 millones de quits que son compradores asiduos de dólares y crecientes desde el momento en el que se firma el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué fue lo que pasó desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario? La fuga de capitales en Argentina se aceleró dramáticamente. Ahora vamos a eso. Antes vamos a qué 3 aspectos está cubriendo el Banco Central. El primero es la timba estructural, el modelo. ¿Cómo se armó un esquema en el cual si vos no comprabas dólares, tu dinero se esfumaba en el aire? Estos esquemas, los de valorización financiera, son los esquemas que funden a las empresas, que hicieron que 20.000 pymes fundan. Ahora vamos a hablar de esto con De Mendiguren. Son los esquemas que hacen que la bicicleta sea lo que más rinde, muchísimo más que poner un negocio, que poner una máquina a producir. Lo segundo que quiere ver el Banco Central es quiénes se beneficiaron, los ganadores de este esquema. Y ganadores hubo muchos, claro que sí. Algunos se fueron del país ahora, otros siguen haciendo negocios en él, pero los grandes empresarios de la Argentina durante la época de la bicicleta se convirtieron en ciclistas. Y la gran pregunta es, ¿quiénes se compraron los dólares baratos que nos dio el Fondo Monetario y que ahora tenemos que pagar caros para devolverle? ¿Hay una manera, alguna manera de que los que se compraron, por ejemplo, más de 2 millones de dólares por mes, que era el límite que había hasta Macri en el Banco Central, ¿hay alguna manera de cobrarles un impuesto? El tercer eje que está estudiando el Banco Central es el de el referí bombero. ¿Cómo actuaron estos funcionarios que debieron haber evitado esto, que debieron habernos cuidado y que no lo hicieron? Quiero que escuchen un testimonio ahora de una abogada que habló con el gato silvestre el año pasado. Se llama Bettina Stein. Bettina Stein ahora es directora del Banco Central. Se sienta en la mesa del Banco Central junto con Miguel Pese. Fíjense lo que decía a fines del año pasado, acá en C5N. Existe una ley de responsabilidad que claramente establece la responsabilidad de los funcionarios cuando cumplen de una manera irregular con sus obligaciones y en ese caso tienen que responder con su patrimonio. Yo hablaba de un antecedente que fue el antecedente del ex almirante Macera, que tuvo que responder con su patrimonio por las atrocidades que cometió en ejercicio y en ocasión de sus funciones. ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque a raíz de la resolución en un juicio de amparo en el que se solicitaba información por la ley de acceso a la información pública respecto del préstamo al Fondo Monetario,
La Cámara de Contencioso Administrativo Federal, la Sala Tercera, dictó un fallo y en ese expediente judicial, cuando el Estado presenta el informe que la ley de amparo exige, dice que la suscripción del préstamo con el Fondo Monetario Internacional era potestad del Poder Ejecutivo y que no tenían que emitir ningún dictamen. Por eso es tan importante que sea el Estado, el próximo gobierno, porque el Estado es una abstracción, somos todos, exacto, que sea el próximo gobierno, a través de sus órganos, a través de sus ministerios, de algunos de sus órganos administrativos, quien inicie estas demandas civiles, para exigir que sean los funcionarios políticos involucrados quienes con su patrimonio respondan. No, la escucharon. Esta señora, Bettina Stein, esta abogada, consiguió que Macera, un criminal de lesa humanidad, un delincuente, un genocida, un represor, respondiera con su patrimonio por casos concretos de represión a personas violadas en sus derechos humanos que ella defendía. Dice, el Estado es el que tiene que reclamarle a los que faltaron a sus deberes o a los que cometieron delitos para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Esta abogada hoy es directora del Banco Central y es una de las que está armando el nunca más de la deuda que prometió Alberto Fernández. En instantes después de este informe ya está en nuestros estudios Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar del brote de coronavirus, del primer caso del coronavirus más bien acá en la ciudad, y de los recaudos que hay que tomar en todos los casos. Pero veamos antes qué decía Luis Toto Caputo en un congreso de ejecutivos de finanzas en 2018. Sí, este Toto Caputo, que debió haber evitado la fuga de capitales del dinero que llegó del Fondo Monetario, así de tranquilo hablaba ante sus colegas financistas. Pudimos ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, habíamos dicho que estábamos yendo preventivamente y que no era que no teníamos financiamiento, sino que era lo más responsable para hacer. Era la decisión correcta, porque la decisión correcta es hacer lo más responsable, ¿sí? Lo que es mejor para el país. No fue una decisión correcta porque salió bien. La decisión fue correcta porque con la información que teníamos a esa fecha, esa era la mejor decisión a tomar. Pues nosotros tenemos que remover incertidumbres, dar certezas, dar tranquilidad. A eso vamos. Hay que ser responsable y hay que tomar las decisiones que mejor cuiden la plata de todos los argentinos para que podamos seguir pagándole a los jubilados, para que podamos hacer horas, para que podamos hacer todas las cosas que nos cuesta tanto hacer porque todavía tenemos un gasto fenomenal. Lo importante, más allá de cuál es el nivel del tipo de cambio, es llevar las políticas correctas. O sea, mientras uno haga los deberes, el tipo de cambio no va a tener una oscilación mucho mayor a lo que es lo normal. Si uno hace bien los deberes no hay nada de qué preocuparse. Nosotros fuimos al Fondo Monetario solo por precaución. ¿Se dan cuenta lo que decían estos tipos en 2018, no? Mirá lo que es entender hasta qué punto fue Caputo el que les hizo el favor a los financistas de Wall Street y no ellos los que nos prestaron plata a nosotros. ¿Quién le debe a quién en esta historia? Esto es lo que rinden los bonos de los países ricos, los países europeos, como tasa de interés a lo largo de los años. Fíjate, no hace falta que veas el detalle de cada rayita, pero una es Austria, otra es Suiza, otra es Alemania y otra es Francia. Evolucionan casi a la par. En 1995 pagaban 4, 5, 6%, incluso 8% anual en dólares, como pagó la Argentina durante la época de Macri. 8% anual llegó a pagar Francia, por ejemplo. Después ese costo del financiamiento cae hasta el 4%, ahí se mantiene hasta la crisis de 2008, más o menos 4% pagaban todos los países. ¿Y qué pasa en 2008? Como empiezan a imprimir billetes para revivir sus economías, lo mismo que nos dicen a nosotros que no tenemos que hacer, Europa y Estados Unidos, la tasa de interés cae hasta 0, cae abajo de 0. Y en 2018, 2019 cae más abajo que 0 todavía. Hoy mismo la Reserva Federal bajó medio punto la tasa de interés, cosa que la última vez que había hecho lo había hecho en 2008. ¿Sabes cuántos de los dineros prestados a países ricos pagan tasa de interés negativa? O sea, en vez de pagarle un interés, le cobran
vos sos un rico financista o sos BlackRock, gran fondo de inversión, le prestás 100 euros al gobierno de Alemania, ¿cuánto te devuelve Alemania en 10 años? 97 euros. Eso es una tasa de interés negativa, o sea, vos le pagás por prestarle. Ese es el esquema en el cual hoy muchos fondos de inversión se mueven. Mirá, de lo que tienen prestados a los países ricos, a tasas negativas hay 16 billones de dólares, un 29% del total. A tasas positivas, 55 billones de dólares. Este es el esquema en el cual Caputo salvó a sus ex socios de Wall Street. ¿Por qué digo que los salvó? Porque le pagó 8% durante los 4 años. Ellos lo llamaban y le decían, tengo una guita, tengo un dinero a colocar a tal plazo. ¿Qué hacía Caputo? Emitía un bono para calzar esa liquidez. Funcionaba como un delivery boy de los bonos. Y esa consecuencia es la que vimos en la fuga de capitales. En el gráfico que sigue, por supuesto. 88.000 millones de dólares fugados en salida de capitales. En el siguiente gráfico, Rodo, 88.000 millones de dólares fugados durante todo el gobierno de Macri. Ahí tenés en los 4 años, el primero casi 10.000, el segundo 22.000, el tercero récord histórico de toda la historia argentina, 27.000 millones de dólares.